Capítulo 8. Mateo, el cobrador de impuestos, y Tomás, el gemelo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Mateo 9 versículo 9. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus pares discípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Juan 11 versículo 16. Como hemos visto hasta ahora, uno de los hechos que sobresale en las vidas de los 12 apóstoles es cuán sencillos y poco refinados eran cuando Jesús los encontró. Los 12, con la excepción de Judas Iscariote, eran de Galilea. Toda esa región era predominantemente rural y estaba formada por pequeñas aldeas y villas. Su gente no era de ninguna manera de la élite. No eran conocidos por su educación académica. Eran lo más común y corriente entre lo común y corriente. Eran pescadores y campesinos. Así eran también los discípulos. En forma deliberada, Jesús pasó de alto a los aristócratas e influyentes y escogió hombres mayormente de lo despreciable de la sociedad. Así ha sido siempre en el sistema de Dios. Él exalta al humilde y pone en su lugar a los soberbios. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, Salmo 8 versículo 2. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos, Isaías 26 versículos 5 y 6. Dios le dijo a Israel: «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová», Sofonías 3 versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor: «Depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto», Ezequiel 21 versículo 26. No es de sorprender, entonces, que Jesús desdeña la creencia que tenían ciertas personas de creerse superiores. Los líderes religiosos de sus días, como la vasta mayoría de las celebridades religiosas aún en la actualidad, eran ciegos guiando a ciegos. La mayor parte de los miembros de la jerarquía religiosa judía en los días de Jesús eran tan ciegos espiritualmente que cuando el Mesías vino e hizo milagros delante de sus propios ojos, aún así no lo vieron como el Mesías. Más bien lo vieron como un entrometido, un intruso. Lo consideraron su enemigo. Y desde el mismo comienzo, desde el primer momento que él predicó en público, buscaron la manera de darle muerte, Lucas 4 versículos 28 y 29. Al final, fueron el jefe de los sacerdotes y el concilio gobernante de Israel los que guiaron a la multitud a pedir la sangre de Jesús. La jerarquía religiosa lo odiaba. Entonces, no es de extrañarse que cuando llegó el momento para que Jesús eligiera y nombrara apóstoles, él no se fijara en la élite religiosa, y en cambio escogiera hombres de fe sencillos que eran, desde todo punto de vista terrenal, vulgares. No era que los líderes religiosos que se creían justos no creyeran en los milagros de Jesús. En ninguna parte del Evangelio se dice que alguien haya negado la realidad de los milagros de Jesús. ¿Quién hubiera podido negarlos? Eran tantos, y la gran mayoría hechos públicamente, que ni el más escéptico de los enemigos de Jesús se habría atrevido a negarlos. Por supuesto, algunos trataron en forma desesperada de atribuir los milagros de Jesús al poder de Satanás, Mateo 12 versículo 24. Nadie, sin embargo, negó jamás que los milagros fueran reales. Todo el que quisiera podía ver que él tenía poder para echar fuera demonios y hacer los milagros que quisiese hacer. Francamente, nadie podía preguntarse si él tenía poder sobre el mundo sobrenatural. Pero lo que irritaba a los líderes religiosos no eran los milagros. Ellos podrían haber vivido con el hecho de que Jesús había caminado sobre el mar o que pudo alimentar milagrosamente a 5,000 personas. Lo que no podían tolerar era que los llamara pecadores. Ellos jamás se reconocerían como pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, Lucas 4 versículo 18.
Eran santurrones demasiado presuntuosos. Por eso es que cuando vino Jesús, así como Juan el Bautista había venido antes que él, predicando arrepentimiento y diciendo que todos ellos eran pecadores, miserables, pobres, ciegos bajo la esclavitud de su propia iniquidad y que necesitaban perdón y ser limpios, no lo pudieron tolerar. Por lo tanto, fue finalmente por su mensaje que ellos lo odiaron, lo vilipendiaban y terminan ejecutándolo. Por eso fue que cuando llegó el tiempo para que nombrara apóstoles, escogió hombres humildes, comunes y corrientes. Hombres que no fueron renuentes para reconocer su propia pecaminosidad. Mateo, el publicano. Con toda probabilidad, ninguno de los 12 fue más notorio como pecador que Mateo. En Marcos 2 versículo 14 se le llama por su nombre judío, Leví hijo de Alfeo. En Lucas 5 versículos 27 al 29, Lucas se refiere a él como Leví, y como Mateo cuando enumera a los 12 en Lucas 6 versículo 15 y en Hechos 1 versículo 13. Mateo, por supuesto, es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Por esa razón, podríamos esperar contar con gran cantidad de detalles acerca de este hombre y su carácter. Pero la verdad es que sabemos muy poco de él. Lo único que sabemos con seguridad es que era un hombre humilde, modesto, que se mantuvo casi completamente en el trasfondo a través de su largo relato de la vida y ministerio de Jesús. En todo su evangelio menciona su nombre solo 2 veces, una es cuando recuerda su llamado, y la otra cuando enumera a los 12 apóstoles. Cuando Jesús lo llamó, Mateo era cobrador de impuestos, un publicano. Esto es lo último que esperaríamos de un hombre que llegaría a ser un apóstol de Jesucristo, un importante líder de la iglesia y un predicador del evangelio. Después de todo, los cobradores de impuestos eran la gente más despreciada en Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía. Se les consideraba menos que los herodianos, judíos leales a la dinastía idumea de Herodes, y más dignos de escarnio que los soldados romanos de la ocupación. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel y alimentar las arcas romanas y llenar sus propios bolsillos. A menudo le sacaban el dinero a la gente usando malhechores. La mayoría de ellos eran despreciables, viles y truhanes sin principios. El llamado de este hombre aparece en Mateo 9 versículo 9. Viene de pronto y toma al lector completamente por sorpresa. Pasando Jesús de allí, de Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Esta es la única referencia a Mateo que encontramos en todo su evangelio. En los siguientes versículos, Mateo sigue diciendo, «Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos». Versículo 10. Según Lucas, este en realidad fue un enorme banquete que Mateo mismo ofreció en su casa en honor de Jesús. Parece que invitó a un gran número de sus colegas cobradores de impuestos y varias otras clases de truhanes y proscritos de la sociedad para que estuvieran con Jesús. Como vimos en los casos de Felipe y Andrés, el primer impulso de Mateo después de seguir a Jesús fue traer a sus amigos más cercanos para presentarlos al Salvador. Estaba tan emocionado por haber encontrado al Mesías que quería presentar a Jesús a todos los que él conocía. Para eso organizó un gran banquete en honor de Jesús y los invitó a todos. Lucas dice lo que ocurrió en aquella ocasión. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5 versículo 29 al 32.
¿Por qué Mateo habrá invitado a cobradores de impuestos y otros truhanes? Porque esa era la única clase de gente que él conocía. Eran los únicos que estarían dispuestos a relacionarse con un hombre como Mateo. No conocía a nadie de la élite social lo suficientemente bien como para invitarlo a su casa. Él era cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las rameras, Mateo 21 versículo 32. Para un judío como Mateo ser cobrador de impuestos era aún peor. Su ocupación lo transformaba en un traidor a la nación, en un paria, el nivel más bajo en la escala social. Es probable que incluso haya sido un proscrito religioso con prohibición de entrar en la sinagoga. Por lo tanto, los únicos amigos de Mateo eran lo peor de la sociedad, ladrones, truhanes, prostitutas y otros de esa misma calaña. Fueron los únicos a quienes invitó a su casa para conocer a Jesús. Jesús y los apóstoles, según el relato que hace el propio Mateo, asistieron de buen grado y comieron con tales personas. Por supuesto, los miembros de la jerarquía religiosa estaban indignados y escandalizados. No perdieron tiempo en exponer su crítica a los discípulos. Pero Jesús les contestó diciendo que son los enfermos los que precisamente necesitan a un médico. Él no había venido a los que se consideraban justos sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, no había nada que él pudiera hacer por la élite religiosa mientras ellos insistieran en mantener su hipócrita apariencia de piedad. Pero individuos como Mateo, que estaban listos para confesar su pecado, podían ser perdonados y redimidos. Es interesante notar que en los evangelios se mencionan específicamente 3 cobradores de impuestos, y cada uno de ellos encontró el perdón. Uno de ellos es Zaqueo, en Lucas 19 versículos 2 al 10, el publicano mencionado en la parábola de Lucas 18 versículo 10 al 14, y Mateo. Además, Lucas 15 versículo 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas 7 versículo 29 dice después de que Jesús elogiara el ministerio de Juan el Bautista, que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Jesús amonestó a los líderes religiosos con estas palabras: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21 versículos 31 y 32. La parábola del publicano y el pecador en Lucas 18 versículos 10 al 14 bien pudo haber estado basada en un incidente real. Jesús dijo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nótese que el cobrador de impuestos se mantuvo lejos. Tenía que hacerlo. No se le habría permitido pasar del atrio de los gentiles en el templo. De hecho, los cobradores de impuestos tenían que mantenerse a distancia de cualquier grupo debido a lo odiados que eran. El Talmud judío enseñaba que era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque eso era lo que un extorsionador profesional se merecía. Obviamente, los cobradores de impuestos obtenían una cierta cantidad que era legítima por trabajar para el gobierno romano, compárese con Mateo 22 versículo 21, y Romanos 13 versículo 7.
Pero había un acuerdo tácito entre el emperador y ellos según el cual podían aplicar cualquier otro cargo e impuestos adicionales, y se les permitía quedarse con un porcentaje de eso. Había dos clases de cobradores de impuestos, los Gabai y los Moques. Los Gabai eran los recolectores de impuestos generales. Cobraban impuestos a la propiedad, impuestos a los ingresos e impuestos a cada persona. Estos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con margen para cobros extra. Los moques, sin embargo, cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones, sobre los artículos para comercio interior, y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban por los caminos. Establecen peajes en caminos y puentes, cobraban por las bestias de carga y por los ejes de los carros de transporte, aplicaban una tarifa a paquetes, cartas y a cualquier otra cosa que pudieran encontrar a la que se le pudiera exigir un impuesto. Con frecuencia, las tarifas que aplicaban eran arbitrarias y sujetas a su capricho. Había dos clases de moques, los moques grandes y los moques pequeños. Un moque grande permanecía tras bastidores y contrataba a otras personas, los moques pequeños para que trabajaran para él. Aparentemente, Zaqueo era un moque grande, un jefe de publicanos según Lucas 19 versículo 2. Mateo, en cambio, parecía ser un moque pequeño, porque manejaba una oficina de impuestos donde tenía que tratar con la gente en forma personal, Mateo 9 versículo 9. Él era el que la gente veía y a quien más odiaba. Era lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara y que estuviera en su sano juicio habría escogido ser cobrador de impuestos. Era separado de su propio pueblo, y también de su Dios. Después de todo, siendo que se le prohibía entrar a la sinagoga y sacrificar y adorar en el templo, en realidad estaba en peor estado, en lo que a religión se refiere, que un gentil. Por lo tanto, tiene que haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús lo escogió. Fue algo que sucedió inesperadamente. Según el propio relato de Mateo, Jesús lo vio sentado en el banco de los impuestos y simplemente le dijo, sígueme, Mateo 9 versículo 9. Instantáneamente y sin ningún tipo de vacilación, Mateo, se levantó y le siguió. Abandonó la oficina de impuestos. Salió de detrás de su escritorio y se alejó para siempre de aquella odiada profesión. La decisión que tomó fue irreversible tan pronto como la tomó. Sobraban las pirañas amantes del dinero que codiciaban un puesto como el de Mateo, de modo que no hay duda que apenas abandonó aquel lugar, ya había otro sentado en su banco. En cuanto a Mateo, una vez que se fue del negocio, nunca más volvió atrás, ni nunca se arrepintió de la decisión que había tomado. Que había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante. Podríamos asumir que era un hombre materialista. O en algún momento tiene que haberlo sido, porque si no fuera así jamás habría buscado un trabajo como aquel. ¿Por qué, entonces, dejó todo para seguir a Jesús sin saber lo que le deparaba el futuro? La mejor respuesta que podemos deducir es que a pesar de todo lo que el alma torturada de Mateo había experimentado, debido a la profesión que había escogido, muy dentro de él era un judío que conocía y amaba el Antiguo Testamento. Estaba espiritualmente hambriento. En algún punto de su vida, probablemente después de haber escogido aquella despreciable carrera, empezó a sufrir de un hambre espiritual que lo corroía y se transformó en un verdadero buscador. Por supuesto, Dios lo estaba buscando para atraerlo a él, y esa atracción, cuando se produjo, resultó irresistible. Sabemos que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento porque en su Evangelio incluye 99 citas del Antiguo Testamento. Eso es más que las citas que hacen juntos Marcos, Lucas y Juan combinados. Era obvio que Mateo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento porque cita de cada una de sus partes, de la ley, de los salmos y de los profetas. Sin duda que tenía un buen conocimiento de todas las escrituras que tenía a su disposición.
Es probable que haya hecho sus estudios del Antiguo Testamento por su propia cuenta debido a que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga. Aparentemente, en un intento por llenar el vacío espiritual que había en su vida, había acudido a las Escrituras. Mateo creía en el Dios verdadero. Y porque sabía lo que decía la revelación de Dios, estaba en condiciones de entender las promesas del Mesías. También tiene que haber sabido de Jesús, porque sentado en su banco de trabajo en una encrucijada, tiene que haber oído información en forma constante sobre este hacedor de milagros que estaba haciendo desaparecer las enfermedades de Palestina, echando fuera demonios de la gente y haciendo portentos. De modo que cuando Jesús pasó por allí y lo llamó para que lo siguiera, él tenía suficiente fe para dejarlo todo y seguirlo. Su fe no solo queda establecida claramente en lo inmediato de su respuesta, sino también en el hecho de que después de seguir a Jesús, le ofreció aquel banquete evangelístico en su casa. Esto es prácticamente todo lo que sabemos de Mateo. Él conocía el Antiguo Testamento, creía en Dios, esperaba el Mesías. Dejó todo en forma instantánea cuando se encontró con Jesús y, en medio del gozo de esa nueva relación, buscó a los parias de su mundo y los llevó ante Jesús. Llegó a ser un hombre de quieta humildad que amaba a los marginados y no dio lugar a la hipocresía religiosa. Mateo fue un hombre de una gran fe y completamente rendido al señorío de Cristo. Es un vivo recordatorio que a menudo el Señor escoge a las personas más despreciables de este mundo, las redime, les da nuevos corazones y las usa de forma admirable. El perdón es la hebra que corre a través de Mateo 9 después del relato sobre la conversión de Mateo. Por supuesto, como cobrador de impuestos, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su propio pueblo. Sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión y abuso. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba recibir ese perdón. Por eso fue que se levantó sin vacilación y dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. Mateo escribió su evangelio teniendo en mente una audiencia judía. La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años antes de morir como mártir por su fe. No hay información fidedigna sobre cómo murió, pero las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en la hoguera. Así que, este hombre que sin pensarlo 2 veces abandonó una carrera lucrativa, se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días. Tomás, el pesimista. El último apóstol en el segundo grupo de 4 es también un nombre familiar, Tomás. Con frecuencia se le llama Tomás, el incrédulo, pero esa quizás no sea la etiqueta que le quede mejor, porque fue un hombre mejor de lo que la opinión popular parece suponer. Probablemente sea justo, sin embargo, decir que Tomás era una persona un tanto negativa. Se preocupaba por todo y era intranquilo. Tendía a la ansiedad. Siempre estaba anticipando lo peor. El pesimismo, más bien que las dudas, parecía ser el pecado que lo atormentaba. Según Juan 11 versículo 16, a Tomás también se le llamaba Dídimo, que quiere decir gemelo. Aparentemente, tenía un hermano gemelo o una hermana gemela, pero la escritura no lo identifica. Al igual que Natanael, Tomás es mencionado una sola vez en cada uno de los 3 evangelios sinópticos. En cada caso, simplemente se da su nombre en una lista junto con los de los otros 11 apóstoles. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dan detalles sobre él. Todo lo que sabemos nos lo proporciona el Evangelio de Juan. Es obvio por el relato de Juan que Tomás tenía la tendencia de solo mirar los lados más oscuros de la vida. Siempre parecía anticipar lo peor. Pero no obstante su pesimismo, a través del relato que hace Juan es posible ver algunos elementos maravillosamente redimidos de su carácter. La primera vez que Juan lo menciona es en el capítulo 11 versículo 16.
Es un solo versículo, pero dice mucho sobre su carácter. En este contexto, Juan está describiendo el preludio a la resurrección de Lázaro. Jesús había salido de Jerusalén debido a que su vida allí corría peligro, así es que, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, Juan 10 versículo 40. Grandes multitudes vinieron a oírlo predicar. Juan dice, y muchos creyeron en él allí, versículo 42. Es probable que este haya sido el tiempo más fructífero que los discípulos hayan visto desde que empezaron a seguir a Jesús. La gente respondía muy bien. Las almas se convertían, y Jesús pudo ministrar libremente sin la oposición de los gobernantes religiosos de Jerusalén. Pero algo ocurrió que vino a interrumpir su tiempo en el desierto. Juan escribe, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan 11 versículos 1 y 2. Betania estaba en las afueras de Jerusalén. Jesús había establecido una relación estrecha con esta pequeña familia que vivía allí. Los amaba con un afecto especial. Se había hospedado con ellos algunas veces y ellos habían provisto para sus necesidades. Ahora, su querido amigo Lázaro estaba enfermo, por lo que María y Marta le enviaron un mensaje, diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo, versículo 3. Ellas sabían que si Jesús iba a ver a Lázaro, lo sanaría. Esto, no obstante, presentaba un dilema. Si Jesús iba a aquel lugar tan cercano a Jerusalén, estaría entrando en la zona de peor hostilidad. Juan 10 versículo 39 dice que los líderes judíos buscaban la forma de arrestarlo. Ya habían decidido darle muerte. Él ya los había eludido una vez, pero si regresaba a Betania, de seguro que lo descubrirían y tratarían de apresarlo de nuevo. Los discípulos deben de haber suspirado aliviados cuando Jesús respondió, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11 versículo 4. Obviamente, lo que él quería decir era que la muerte de Lázaro no sería el resultado final de su enfermedad. El Hijo de Dios se glorificaría al levantar a Lázaro de la muerte. Por supuesto, Jesús sabía que Lázaro moriría. De hecho, sabía la hora misma de su muerte. Juan escribe, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, versículos 5 y 6. A primera vista, esa parece una extraña yuxtaposición de afirmaciones. Jesús amaba a Lázaro y a su familia, sin embargo se quedó donde estaba mientras Lázaro moría. Se retrasaba deliberadamente para darle a Lázaro tiempo para morir. Pero este fue un acto de amor, porque en última instancia, la bendición que recibieron cuando Lázaro fue levantado de la muerte fue una bendición mayor que si hubiese sido sanado de su enfermedad. Glorificó mucho más a Jesús, y fortaleció la fe de ellos en el Señor. Fue por eso que Jesús esperó un par de días más, de manera que cuando llegó, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, versículo 39. Jesús, por supuesto, con su conocimiento sobrenatural, sabía exactamente cuándo había muerto Lázaro. Por eso fue que esperó. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, versículo 7. Los discípulos pensaron que esa era una locura. Y dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, versículo 8. Definitivamente, ellos no querían volver a Jerusalén. El ministerio en el desierto era fenomenal. En Jerusalén corrían el riesgo de ser apedreados. Aquel no era el mejor momento para ir a Betania, que estaba virtualmente a la vista del templo, donde los encarnizados enemigos de Jesús tenían su cuartel general. Es interesante la respuesta de Jesús con la que les dio una ilustración. No tiene el día 12 horas.
El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Versículos 9 y 10. En otras palabras, él no tenía necesidad de esconderse como un vulgar criminal. Estaba decidido a hacer su obra a la brillante luz del día, que es lo que usted hace para no tropezar. Los que andan en la oscuridad están en peligro de tropezar, particularmente los dirigentes religiosos que buscaban secretamente una manera de darle muerte. Les dijo eso a los discípulos para calmarlos. Obviamente, ellos no querían volver allá para morir. Pero Jesús les aseguró que no tenían nada que temer. Y, por supuesto, él sabía que su tiempo para morir estaba en el horario de Dios, no en el de sus enemigos. Nuestro Señor dejó claro su propósito cuando dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, versículo 11. Los discípulos no captaron el sentido de lo que Jesús les acababa de decir. Y dijeron, Señor, si duerme, sanará, versículo 12. Si solo duerme, ¿por qué no dejarlo descansar? Después de todo, Jesús ya había dicho que su enfermedad no era mortal. Los discípulos no podían ver la urgencia de la situación. Para ellos, Lázaro ya estaba en el camino de la recuperación. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a el versículos 13 al 15. Ahora entendieron. Jesús tenía que volver, estaba decidido a hacerlo. Nadie lo podría convencer de no ir. Es posible que les haya parecido el peor de los posibles desastres. Tenían mucho temor porque estaban convencidos de que si Jesús regresaba a Betania, encontraría la muerte. Pero él estaba decidido. Fue a esta altura que Tomás habló. Aquí es donde lo encontramos mencionado por primera vez en todos los registros de los evangelios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus compañeros discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Versículo 16. Eso es ser pesimista, y el pesimismo era típico en Tomás. Sin embargo, era un pesimismo heroico. Él no podía ver más que desastre por delante. Estaba seguro de que Jesús iba directamente al lugar donde lo apedrearían. Pero si eso era lo que el Señor estaba dispuesto a hacer, Tomás estaba inexorablemente dispuesto a ir y morir con él. No se puede sino admirar su valentía. No es fácil ser pesimista. Es una forma muy lamentable de vivir. Un optimista quizás habría dicho, vamos, todo va a salir bien. El Señor sabe lo que hace. Él dice que no nos va a pasar nada. Estaremos bien. Pero el pesimista dice, Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con Él. Por lo menos Tomás tuvo el valor de ser leal, aun a pesar de su pesimismo. Es mucho más fácil que un optimista sea leal porque siempre espera lo mejor. En cambio, para un pesimista es difícil ser leal porque está convencido que le va a pasar lo peor. Este es un pesimismo heroico. Este es un valor auténtico. Tomás había dedicado su vida a Cristo. En este sentido tiene que haber sido como Juan. Cuando pensamos en alguien que amaba a Jesús y buscaba estar cerca de él, por lo general pensamos en Juan, precisamente porque siempre estaba cerca de Jesús. Pero en este relato se ve claramente que Tomás no quería vivir sin Jesús. Si Jesús iba a morir, Tomás estaba listo para morir con él. En esencia, lo que dice es, muchachos, despabilense, vamos y enfrentemos la muerte. Mejor es morir y estar con Jesús que quedarnos aquí. Tomás fue un ejemplo de valor para el resto de los apóstoles. Parece que ellos, como un solo hombre, siguieron su ejemplo y dijeron, está bien, vamos y enfrentemos la muerte, porque todos fueron con él a Betania. Obviamente, la profunda devoción de Tomás por Cristo no podía ser empañada ni por su pesimismo. Nunca había pensado que seguir a Jesús sería algo fácil.
Todo lo que podía ver eran las fauces de la muerte abriéndose para tragarlo. Pero siguió a Jesús con un valor denodado. Si era necesario, estaba resuelto a morir con su Señor en lugar de abandonarlo. Prefería morir que quedar vivo y separado de Cristo. En Juan 14 se ve nuevamente el profundo amor de Tomás por el Señor. Usted recordará de nuestro estudio sobre Felipe que Jesús les habló de su inminente partida. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros, Juan 14 versículo 2. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, versículo 4. En el versículo 5 habla Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? De nuevo vemos su pesimismo. En esencia, él estaba diciendo, tú te vas. Nunca podremos llegar a donde tú vas. Ni siquiera sabemos cómo llegar allí. ¿Cómo se supone que llegaremos? Sería mejor que muriéramos contigo porque entonces no habría separación. Si morimos juntos, permaneceremos juntos. Pero si te vas solo, ¿cómo te vamos a poder encontrar? Ni siquiera sabemos cómo llegar a ese lugar. Aquí tenemos a un hombre con un amor profundo. Un hombre cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de él. Su corazón languideció al oír que Jesús hablaba de dejarlos. Eso lo destrozó. La sola idea de perder a Cristo lo paralizaba. Durante aquellos años había estado tan apegado a Jesús que se habría sentido feliz de morir con Cristo, pero no podía aceptar la idea de vivir sin él. No podemos dejar de admirar su devoción a Cristo. Esto fue abrumador para Tomás. Y sus peores temores se cumplieron. Jesús murió y él no. Encontramos el siguiente cuadro de Tomás en Juan 20. Después de la muerte de Jesús, los discípulos fueron presa de un dolor profundo. Y todos se juntaron para consolarse mutuamente, todos excepto Tomás. Juan 20 versículo 24 dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué lástima que no haya estado allí, porque Jesús vino y se apareció a ellos. Se habían encerrado en un cuarto en algún lugar, posiblemente el aposento alto en Jerusalén. Juan escribe, las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, versículo 19. De repente, aunque puertas y ventanas estaban bien cerradas, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les había dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, versículos 19 y 20. Tomás se perdió todo eso. ¿Por qué no estaba allí? Es posible que siendo tan negativo, tan pesimista, una persona tan melancólica, haya estado absolutamente destrozado en algún lugar sumiéndose en su propio dolor. Él no podía ver sino lo peor de las cosas. Ahora, su miedo se había hecho realidad. Jesús se había ido, y Tomás estaba seguro de que nunca más lo volvería a ver. Posiblemente haya estado pensando que nunca encontraría el camino para llegar hasta donde estaba Jesús. Sin duda, estaba lamentándose por no haber muerto con Jesús, como en primera instancia había determinado hacer. Tal vez Tomás se sintió solo, traicionado, rechazado, abandonado. Todo había terminado. Aquel a quien amaba tan profundamente se había ido y eso le había destrozado el corazón. No estaba de humor para socializar. Estaba con el corazón destrozado, hecho pedazos, devastado. Lo único que quería era estar solo. Sencillamente, no estaba para hablar de bueyes perdidos. No se sentía con ganas de estar con otras personas, aunque se tratara de sus amigos. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, versículo 25. Estaban muy emocionados, extáticos y ansiosos de compartir la buena noticia con Tomás. Pero alguien en el estado de ánimo en que se encontraba Tomás no iba a alegrarse tan fácilmente. Seguía siendo un pesimista sin esperanza.
Todo lo que podía ver era el lado malo de las cosas, y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 25. Por esta afirmación es que se le llegó a conocer como Tomás, el incrédulo. Pero no seamos tan duros con él. Recuerde, los otros discípulos tampoco creyeron en la resurrección hasta que vieron a Jesús. Marcos 16 versículos 10 y 11 dice que después que María Magdalena lo vio yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Los dos discípulos en el camino a Emaús anduvieron con él una larga distancia antes de darse cuenta quién era. El versículo 13 dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Cuando Jesús se apareció en el cuarto donde los discípulos estaban reunidos, les mostró las manos y el costado. Juan 20 versículo 20. Entonces creyeron. Pero todos fueron lentos para creer. Lo que distingue a Tomás de los otros 10 no fue que su duda fuera mayor, sino que su dolor fue mayor. Juan 20 versículo 26 dice que pasaron 8 días antes que Jesús se apareciera de nuevo a los discípulos. Finalmente, el horrible dolor de Tomás pareció ceder un poco, porque cuando los apóstoles se volvieron a reunir en el cuarto donde Jesús se les había aparecido, entre ellos estaba Tomás. Una vez más llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 26. Por supuesto, no era necesario que nadie le dijera a Jesús lo que había dicho Tomás. Así es que, Jesús miró a Tomás directamente a los ojos, y le dijo, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 27. El Señor fue extraordinariamente gentil con él. Tomás había errado porque estaba más o menos predispuesto a ser pesimista. Pero su error fue el error de un amor profundo. Fue provocado por la angustia, porque tenía el corazón roto, por la incertidumbre y por el dolor de la soledad. Nadie podía sentir lo que Tomás sentía a menos que amara a Jesús como Tomás lo amaba. Por eso Jesús fue tierno con él. Él entiende nuestras debilidades. Hebreos 4 versículo 15. Él entiende nuestras dudas. Simpatiza con nuestra incertidumbre. Es paciente con nuestro pesimismo. Y mientras reconocemos esto como debilidades, debemos también reconocer la heroica devoción de Tomás por Cristo, lo que lo hizo entender que sería mejor morir que vivir separado de su Señor. La prueba de su amor es la profundidad de su desesperación. Entonces Tomás hizo lo que fue probablemente la más grande afirmación jamás salida de labios de los apóstoles, Señor mío, y Dios mío. Versículo 28. Que aquellos que dudan de la deidad de Cristo escuchen las palabras de Tomás. De pronto, la melancolía, el desconsuelo, el negativismo y las tendencias a la depresión de Tomás desaparecieron para siempre ante la aparición de Jesucristo. Y en ese momento, fue transformado en un gran evangelista. Poco tiempo después, en Pentecostés, junto con los otros apóstoles, fue lleno con el Espíritu Santo y recibió poder para el ministerio. Él, como sus compañeros, llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hay una cantidad considerable de antiguos testimonios que sugieren que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. Aún hoy existe un pequeño cerro cerca del aeropuerto en Chennai, Madras, India, donde se dice que Tomás fue sepultado. En el sur de la India hay iglesias cuyas raíces pueden seguirse hasta los inicios de la era de la Iglesia, y la tradición dice que fueron fundadas bajo el ministerio de Tomás. La tradición más confiable dice que fue llevado al martirio por su fe, habiendo sido atravesado con una lanza.
Si eso fue lo que ocurrió, debemos pensar que el apóstol cuya fe maduró cuando vio la marca de la lanza en el costado de su maestro, sufrió el martirio muriendo atravesado por una lanza, cumpliéndose así su anhelo de estar nuevamente reunido con su Señor. Dos hombres transformados. Es interesante que Dios usara a un publicano como Mateo y a un pesimista como Tomás. En un tiempo, Mateo había sido el más vil de los pecadores, un paria indigno y despreciable. Tomás era un individuo con un corazón tierno, y era taciturno y melancólico. Pero ambos fueron transformados por Cristo de la misma manera en que transformó a los otros. Ha empezado a captar la idea de qué clases de personas usa Dios. Él puede usar a cualquiera. La personalidad, la condición social y el trasfondo familiar no son importantes. La única cosa que todos estos hombres, excepto Judas, tenían en común era una disposición a reconocer su propia condición pecaminosa y mirar a Cristo buscando su gracia. Él los recibió con amor, misericordia y perdón, y transformó sus vidas en vidas que lo glorificarían a Él. Eso es lo que hace con todos los que verdaderamente confían en Él. Capítulo 9. Jacobo el menor, Simón llamado Celote y Judas, no el Iscariote, que era el apóstol con 3 nombres. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo. Lucas 6 versículos 15 y 16. El grupo final de 4 apóstoles es el que menos conocemos, excepto por Judas Iscariote, quien se hizo notorio al vender a Jesús para que fuera crucificado. Este grupo parece haber tenido menos intimidad con Jesús que los otros 8 discípulos. Prácticamente no aparecen en los relatos del Evangelio. Poco se sabe de cada uno de ellos, excepto el hecho de que fueron llamados para ser apóstoles. En este capítulo veremos a 3 de ellos, y a Judas Iscariote, el traidor, lo hemos reservado para el capítulo final. Debemos tener presente que los apóstoles fueron hombres que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro habló por ellos cuando dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido. Lucas 18 versículo 28. Habían dejado casas, trabajos, tierras, familia y amigos para seguir a Cristo. Su sacrificio había sido heroico. Con la excepción de Judas Iscariote, todos llegaron a ser testigos valientes e intrépidos. En realidad, no vemos mucho de su heroísmo en los evangelios porque 2 de los escritores de los evangelios eran apóstoles, Mateo y Juan, y los otros 2, Marcos y Lucas, eran amigos cercanos de los apóstoles, y los 4 describieron con sinceridad sus debilidades tanto como sus virtudes. Los apóstoles no se nos presentan como figuras imaginarias, sino como gente real. No se describen como celebridades prominentes sino como hombres comunes y corrientes. Por eso es que, en lo que se refiere a las narraciones de los evangelios, los apóstoles dan color a las descripciones de la vida de Jesús, pero a ellos raramente se les encuentra en primer plano. Nunca se les ve desempeñando papeles principales. Cuando aparecen en los primeros planos, a menudo es para manifestar dudas, incredulidad o confusión. A veces los vemos considerándose a sí mismos más de lo debido. A veces hablan cuando deberían quedarse callados, y parecen desconcertados acerca de cosas que deberían entender. A veces muestran más confianza en sus propias habilidades y en sus propios recursos de lo que deberían. De modo que sus limitaciones y debilidades se ven con más frecuencia que sus puntos fuertes. En tal sentido, la franca sinceridad de los relatos del Evangelio es asombrosa. Mientras tanto, hay muy pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por los apóstoles. Se nos dice que se les dio poder para sanar, para resucitar a los muertos y para echar fuera demonios, pero aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones. Compárese con Marcos 9 versículos 14 al 29.
El único lugar en los evangelios donde un apóstol específico hace algo verdaderamente extraordinario es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero inmediatamente comenzó a hundirse. Los evangelios sencillamente no presentan a estos hombres como héroes. Su heroísmo se hizo manifiesto después que Jesús regresara al cielo, enviara el Espíritu Santo y les diera poder. De repente, empezamos a verlos actuando en forma diferente. Son fuertes y valientes, y realizan grandes milagros. Predican con una fuerza nueva. Pero aún entonces, el registro bíblico es escaso. Básicamente, a los únicos que vemos son a Pedro, Juan y posteriormente al apóstol Pablo, quien fue añadido al número como un abortivo, primera carta a los Corintios 15 versículo 8. El resto de ellos permanece en la oscuridad. El legado de su verdadera grandeza es la Iglesia, un cuerpo vivo que ayudaron a fundar y de la cual llegaron a ser las piedras fundamentales, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2 versículo 20. La Iglesia, que ahora tiene 2000 años, existe porque aquellos hombres iniciaron la expansión del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y su heroísmo será recompensado y recordado a través de la eternidad en la Nueva Jerusalén, donde sus nombres estarán grabados permanentemente en los fundamentos de esa ciudad. Los evangelios son los registros sobre cómo Jesús los adiestró. La Escritura deliberadamente registra más sobre Jesús y su enseñanza que sobre la vida de estos hombres. Esto sirve para recordarnos que el Señor se deleita en usar a gente débil y común y corriente. Si las fallas y las imperfecciones de carácter de los apóstoles son un espejo de sus propias debilidades, anímese. Esta es la clase de personas a las que el Señor le gusta usar. La única cosa que separó a estos hombres de otros en el relato de los evangelios fue la durabilidad de su fe. En ninguna parte se percibe esto tan claramente como en Juan 6, poco después de la alimentación de los 5000, cuando las multitudes empezaron a reunirse alrededor de Jesús, esperando tener más comida gratis. En ese punto, Jesús empezó a predicar un mensaje que muchos encontraron chocante y ofensivo. Él se describió a sí mismo como el verdadero maná del cielo, versículo 32. Eso fue ofensivo porque al describirse como habiendo descendido del cielo, versículo 41, estaba afirmando ser Dios. Los dirigentes judíos y el pueblo entendieron esto correctamente como una afirmación de deidad, versículo 42. Jesús respondió diciendo nuevamente que Él era el verdadero pan de vida, versículo 48. Y les añadió que daría su carne por la vida del mundo, y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Versículos 54 al 56. Obviamente, él no estaba hablando sobre canibalismo literal, sino que estaba usando una descripción vivida para referirse al compromiso absoluto que requería de sus seguidores. Juan escribe: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 60. La palabra discípulos, en ese versículo se refiere al grupo más grande de personas que seguían a Jesús y no a los 12 en particular. Juan sigue diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6 versículo 66. Ese mismo día, varias de las docenas de discípulos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y sido testigos de sus milagros dejaron de seguirlo. Para ellos, sus palabras habían sido demasiado duras y sus exigencias demasiado rigurosas. Pero no fue así con los 12, que permanecieron con Jesús. Y al disolverse la multitud, Jesús miró a los 12 y dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 67. Este era el momento de irse, si se sentían inclinados a hacerlo. Pedro habló por el grupo cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna, versículo 68. Se quedarían con Jesús fuera lo que fuera. Excepto por Judas Iscariote, eran hombres de verdadera fe. Jesús sabía perfectamente que algunos de sus discípulos no eran verdaderos creyentes, y sabía que Judas habría de traicionarlo. Les dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar, versículo 64. En el versículo 70, responde a Pedro, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Él conocía sus corazones. Excepto Judas, ellos habían roto con su pasado para siempre. Habían dejado todo para seguir a Jesús. Ese es el único hecho realmente heroico sobre ellos que se revela en los evangelios. Y el fracaso de Judas en hacer tal compromiso, mientras pretendía que lo que había hecho, fue lo que lo hizo tan despreciable. Al examinar este último grupo de apóstoles, descubrimos que aunque la Escritura dice muy poco sobre ellos, de todas maneras tienen sus propias distinciones. Jacobo hijo de Alfeo. El noveno nombre en la lista de los apóstoles que ofrece Lucas, Lucas 6 versículos 14 al 16, es Jacobo hijo de Alfeo, versículo 5. La única cosa que la Escritura nos dice sobre este hombre es su nombre. Si alguna vez él escribió algo, se perdió para la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús, o hizo algo para sobresalir del grupo, la Escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de fama o notoriedad. No era el tipo de persona que sobresale. Fue completamente oscuro. Incluso tenía un nombre muy común. En el Nuevo Testamento hay varios hombres con el nombre de Jacobo. Ya hemos hablado de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Había otro Jacobo, hijo de María y José y, por tanto, medio hermano de Jesús, Gálatas 1 versículo 19. Este Jacobo, medio hermano de Jesús, aparentemente llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Fue el vocero que, según Hechos de los Apóstoles 15 versículos 13 al 21, dio a conocer la decisión del Concilio de Jerusalén. También se cree que es este mismo Jacobo fue quien escribió la epístola del Nuevo Testamento que lleva el nombre de Santiago. No es el mismo Jacobo nombrado como uno de los apóstoles en el tercer grupo de 4. En cuanto al Jacobo que nos interesa, prácticamente todo lo que sabemos de él es que era hijo de Alfeo, Mateo 10 versículo 3, Marcos 3 versículo 18, Lucas 6 versículo 15, y Hechos de los Apóstoles 1 versículo 13. Por Marcos 15 versículo 40 sabemos que la madre de Jacobo se llamaba María. Ese versículo, junto con Mateo 27 versículo 56 y Marcos 15 versículo 47 menciona a otro de los hijos de María, José. José debe de haber sido bien conocido como un seguidor de Jesús, aunque no era apóstol, porque su nombre se menciona repetidamente. Su madre María, obviamente, era también una devota seguidora de Cristo. Ella fue testigo ocular de la crucifixión. También es una de las mujeres que fue a ungir el cuerpo de Jesús que ya estaba en la sepultura, Marcos 16 versículo 1. Aparte de estos escasos detalles que pueden extraerse sobre su familia, este Jacobo es un personaje completamente oscuro. Su falta de prominencia se refleja aún en su sobrenombre. En Marcos 15 versículo 40 se le llama Jacobo el menor. La palabra griega para menor es mikros, que literalmente quiere decir pequeño. Su significado primario es pequeño de estatura, lo que podría ser una referencia a sus rasgos físicos. Quizás haya sido un hombre bajo o de estructura pequeña. La palabra puede referirse también a alguien que es joven en edad. Pudo haber sido más joven que Jacobo, el hijo de Zebedeo, en cuyo caso este sobrenombre estaría distinguiéndolo como el más joven de los dos. De hecho, aun si esto no fuese a lo que hace referencia su sobrenombre, es probable que fuera más joven que el otro Jacobo. De otra manera,
tal vez que hubiese sido conocido como Jacobo el Mayor. Pero lo más probable es que el nombre haga referencia a su influencia. Como ya hemos visto, Jacobo, el hijo de Zebedeo, era un hombre de prominencia. Su familia era conocida por el sumo sacerdote, Juan 18 versículos 15 y 16. Él fue parte del círculo íntimo del Señor. Era el más conocido de los dos Jacobos. Por lo tanto, Jacobo el hijo de Alfeo, era conocido como Jacobo el menor, Micros, el pequeño Jacobo. Bien podría ser que todas estas cosas fueran verdad de Jacobo. Es decir, que haya sido pequeño de estatura, joven o una persona tranquila que permaneció más bien en un segundo plano. Eso podría ser consecuente con la baja prominencia que tuvo entre los 12. Podríamos decir que su marca distintiva fue lo oscuro de su personalidad. Eso, en sí, es un hecho importante. Aparentemente, él no buscó la notoriedad. No llevó a cabo un liderazgo destacado ni formuló preguntas importantes. No demostró una agudeza inusual. Solo queda su nombre, mientras que su vida y su obra quedan inmersas en la oscuridad. Pero fue uno de los 12. Por alguna razón Jesús lo seleccionó, lo adiestró, le dio poder como a los otros, y lo envió como testigo. Me recuerda a aquellas personas que no son mencionadas por nombre en Hebreos 11 versículos 33 al 38, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La eternidad revelará los nombres y testimonios de estos, como Jacobo el menor, a quien el mundo escasamente recuerda y no sabe nada de él. La historia de la Iglesia, en su mayor parte, es también silenciosa sobre este hombre. Algunas de las más antiguas leyendas sobre él lo confunden con Jacobo, el hermano de Jesús. Hay alguna evidencia que Jacobo el menor llevó el Evangelio a Siria y a Persia. Hay diversos relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue sometido a apedreamiento, otros, que fue golpeado hasta que murió, y aún otros dicen que fue crucificado como Jesús. En cualquier caso, podemos estar seguros de que, al igual que los demás apóstoles, llegó a ser un predicador con poder. Seguramente realizó las señales de apóstol, por señales, prodigios y milagros, segunda carta a los Corintios 12 versículo 12. Y su nombre estará escrito en una de las puertas de la ciudad celestial. He aquí un interesante pensamiento sobre Jacobo, el hijo de Alfeo. Usted debe recordar que según Marcos 2 versículo 14, Leví, Mateo, era el hijo de un hombre también llamado Alfeo. Podría ser que este Jacobo fuera hermano de Mateo. Después de todo, Pedro y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan lo eran también. ¿Por qué no también estos dos, Mateo y Jacobo el menor? La Escritura no hace mayor esfuerzo en distinguir entre los dos Alfeos. Por otra parte, Mateo y Jacobo en ningún lugar son identificados como hermanos. Sencillamente no sabemos si lo eran o no. Otro asunto interesante sobre el linaje de Jacobo surge cuando comparamos Marcos 15 versículo 40 con Juan 19 versículo 25. Ambos versículos mencionan a otras dos Marías que estaban de pie junto a la cruz de Jesús con María, la Madre del Señor. Marcos 15 versículo 40 habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José.
Juan 19 versículo 25 nombra a su madre, de Jesús, y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Es posible, quizás incluso probable, que la hermana de la madre de Jesús, María la mujer de Cleofás, y María la madre de Jacobo el menor, sean la misma persona. Cleofás pudo haber sido otro nombre para Alfeo, o la madre de Jacobo pudo haberse vuelto a casar después de la muerte del padre de este. De ser este el caso, haría de Jacobo el menor un primo de Jesús. ¿Fue Jacobo primo de Jesús? ¿Fue hermano de Mateo? No lo sabemos. La Escritura no nos lo dice expresamente. La importancia de los discípulos no radica en su genealogía. Si hubiese sido importante, la Escritura lo habría dicho. Lo que hizo a estos hombres importantes fue el Señor a quien sirvieron y el mensaje que proclamaron. Si carecemos de detalles sobre ellos, está bien. El cielo revelará la verdad total de quiénes fueron y cómo eran. Mientras tanto, es suficiente saber que estuvieron cerca del Señor, que el Espíritu Santo les dio poder, y que Dios los usó para llevar el Evangelio al mundo de aquellos días. Todos ellos, pocos años después de Pentecostés, prácticamente desaparecieron de las narraciones bíblicas. En ninguno de los casos, la Escritura nos da una biografía completa. Y eso se debe a que la Escritura mantiene siempre su enfoque en el poder de Cristo y en el poder de la palabra, no en los hombres, que fueron meros instrumentos de ese poder. Estos hombres fueron llenos del Espíritu y predicaron la palabra. Eso es todo lo que en realidad necesitamos saber. Lo importante no es el vaso. Lo que es importante es el maestro. Nadie como Jacobo el menor, hijo de Alfeo, resume mejor esa verdad. Pudo haber reclamado que se le reconociera como el hermano de Mateo o el primo de Jesús, pero pasó en silencio a través de toda la narrativa de los evangelios. Este mundo no recuerda casi nada de él. Pero en la eternidad, recibirá una recompensa completa, Marcos 10 versículos 29 al 31. Simón llamado Celote. El siguiente nombre dado en Lucas 6 versículo 15 es, Simón llamado Celote. En Mateo 10 versículo 4 y Marcos 3 versículo 18, se le llama, Simón el cananista. Esta no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná. Viene de la raíz hebrea cana que quiere decir, ser celoso, ferviente. Aparentemente, en un tiempo Simón había sido miembro del partido político conocido como los Celotes. El hecho que haya llevado ese nombre toda su vida podría sugerir que tenía un temperamento vehemente, celoso. Pero en los días de Jesús, el término se aplicaba a una secta política bien conocida y ampliamente temida, y Simón, aparentemente, había sido miembro de esa secta. El historiador Josefo describe 4 partidos entre los judíos de aquel tiempo. Los fariseos, que eran muy exigentes acerca de la ley, eran los religiosos fundamentalistas de su tiempo. Los saduceos eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. También eran ricos, aristocráticos y poderosos, y estaban a cargo del templo. Los esenios no se mencionan en la escritura, pero tanto Josefo como Filón de Alejandría los describen como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. El cuarto grupo, los celotes, eran más políticamente orientados que cualquier otro grupo, aparte de los herodianos. Los celotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia subrepticios. Los celotes eran extremistas en todo sentido. Al igual que los fariseos, interpretaban la ley en forma literal. A diferencia de los fariseos, que estaban dispuestos a contemporizar por razones políticas, los celotes eran personas militantes, violentas y que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos. Creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y, por lo tanto, creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban soldados romanos, líderes políticos y cualquier otro que se les opusiera.
Los celotes estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos y restaurara el reino a Israel con su gloria salomónica. Eran patriotas dispuestos a todo, incluso a morir en un instante por lo que creían. Josefo escribe de ellos: Judas el Galileo era el autor de la cuarta secta de filosofía judía. Estos hombres estaban de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero tenían un apego inviolable a la libertad, y decían que Dios tenía que ser el único gobernante y Señor. Tampoco titubeaban en morir de cualquiera clase de muerte, y sentían lo mismo en cuanto a la muerte de sus parientes y amigos, y no había ningún temor que los hiciera llamar a otro hombre Señor. Y puesto que esta resolución inamovible de ellos es bien conocida a la gran mayoría, no me referiré más a este asunto, ni me preocupa que no se crea algo que yo haya dicho sobre ellos, sino que más bien temo que algo que yo haya dicho no muestre en todo su vigor la resolución que muestran cuando sufren dolor. Y fue en el tiempo de Jesús Florus que la nación empezó a verse afectada por esta destemplanza, quien fue nuestro procurador, y quien ocasionó que los judíos se pusieran agresivos por el abuso de su autoridad y los hiciera rebelarse contra los romanos. La rebeldía que Josefo describe, en el tiempo de Jesús Florus, ocurrió en el año 6 después de Cristo, cuando un grupo de celotes emprendió una violenta rebelión contra un censo romano con fines de impuestos. El líder y fundador de los celotes, también mencionado por Josefo, era Judas el Galileo, que es nombrado en Hechos 5 versículo 37. Los celotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Esa opinión tuvo buena acogida entre la gente que ya estaba sobrecargada por los impuestos romanos. Judas el Galileo aprovechó la oportunidad, organizó fuerzas y se lanzó a matar, a saquear y a destruir. Desde su cuartel general en la región de Galilea, él y sus seguidores desataron una guerra de guerrillas y actos de terrorismo contra los romanos. Pronto, sin embargo, los romanos aplastaron la rebelión, matando a Judas el Galileo y crucificando a sus hijos. El partido celote pasó a la clandestinidad. Sus actos de terror se hicieron más selectivos y más sigilosos. Como lo hicimos notar en el capítulo 2, formaron un partido de asesinos secretos llamados Sicarii, hombres del puñal, por los cuchillos curvos y mortales que llevaban escondidos entre sus ropas. Se movían sigilosamente hasta colocarse detrás de los soldados y políticos romanos, y los apuñalaban por la espalda, entre las costillas, atravesando, con un golpe certero, el corazón de sus víctimas. Les gustaba quemar blancos romanos en Judea para luego replegarse a áreas remotas de Galilea donde se escondían. Como los describe Josefo en el párrafo citado antes, era bien conocida su disposición de sufrir cualquier clase de muerte o soportar cualquier cantidad de dolor, incluyendo la tortura de sus propios parientes. Los romanos podían torturarlos y matarlos, pero no podían apagar la pasión de ellos. Muchos historiadores creen que cuando los romanos saquearon Jerusalén bajo Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, ese terrible holocausto fue precipitado, en gran medida, por los celotes. Durante el sitio de Roma, después que el ejército romano ya había sometido a la ciudad y cortado todas sus vías de suministro, los celotes empezaron a matar a judíos que querían negociar con Roma para terminar con el sitio. No permitían que nadie se rindiera para salvar su vida. Cuando Tito vio cuán desesperada era la situación, destruyó la ciudad, masacrando a miles de sus habitantes y llevándose los tesoros del templo. Fue así como el odio ciego de los celotes contra Roma y todo lo que fuera romano, por último provocó la destrucción de su propia ciudad. El espíritu de su movimiento era un fanatismo insano y, en última instancia, autodestructivo. Josefo sugiere que el nombre celotes era un nombre incorrecto, como si ellos fueran celosos en el buen sentido, más bien que celosos en las peores acciones, y desmedidos en su forma de actuar más allá del ejemplo de otros. Simón era uno de ellos.
Es interesante que cuando Mateo y Marcos nombran a los 12, ponen a Simón justo antes de Judas Iscariote. Cuando según Marcos 6 versículo 7 Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, es muy probable que Simón y Judas Iscariote hayan formado uno de los equipos. Es muy posible que ambos siguieran originalmente a Cristo por razones políticas. Pero en algún punto, Simón llegó a ser un seguidor genuino y fue transformado. Judas Iscariote, en realidad, nunca creyó. Cuando Jesús no derrocó a Roma sino que habló de morir, algunos habrían esperado que el traidor fuera Simón, un hombre de tan profunda pasión, celoso y políticamente convencido de que podía alinearse con los terroristas. Pero eso era antes que conociera a Jesús. Por supuesto, como uno de los 12, Simón también tuvo que asociarse con Mateo, quien venía del lado opuesto del espectro político, cobrando impuestos para el gobierno romano. En un punto de su vida, Simón posiblemente habría asesinado gustoso a Mateo. Pero finalmente llegaron a ser hermanos espirituales, trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del Evangelio, y adoraban al mismo Señor. Es sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón para que fuera uno de los apóstoles. Pero él era un hombre de lealtad a toda prueba, con una pasión asombrosa, valor y fervor. Simón había creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. El ardiente entusiasmo que una vez había tenido por Israel ahora se expresaba en su devoción a Cristo. Varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio al norte y predicó en las Islas Británicas. Como muchos de los otros, simplemente desaparece de los registros bíblicos. No hay versiones confiables sobre lo que pasó con él, pero se dice que fue asesinado por predicar el Evangelio. Este hombre, que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política dentro de los confines de Judea, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida, la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. Judas, hijo de Jacobo. El último nombre en la lista de discípulos fieles es Judas, el hijo de Jacobo. El nombre Judas es un buen nombre. Significa Jehová guía. Pero por la traición de Judas Iscariote, el nombre Judas tendrá para siempre una connotación negativa. Cuando el apóstol Juan lo menciona, lo llama Judas, no el Iscariote, Juan 14 versículo 22. Judas, el hijo de Jacobo, en realidad tenía 3 nombres. Jerónimo se refiere a él como trinomio, el hombre con 3 nombres. En Mateo 10 versículo 13 le llama Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer. Lebeo y Tadeo eran esencialmente sobrenombres. Tadeo significa niño de pecho, evocando la idea de amamantar a un bebé. Casi tiene un sonido irónico, como niño de mamá. Quizás haya sido el menor de la familia y, por lo tanto, el bebé entre varios hermanos, especialmente mimado por su madre. Su otro nombre, Lebeo, es similar. Viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón, literalmente, niño del corazón. Ambos nombres sugieren que tenía un corazón tierno, como el corazón de un niño. Es interesante pensar en un alma apacible como esa compartiendo en el mismo grupo de 4 apóstoles del que formaba parte Simón llamado Celote. Pero el Señor puede usar ambas clases de personas. Los celotes eran grandes predicadores. Pero también pueden ser grandes predicadores los individuos tiernos de corazón, compasivos, amables, almas de espíritu dulce como Lebeo o Tadeo. Juntos, contribuyen a un grupo muy complejo e intrigante de 12 apóstoles. Hay a lo menos uno de cada personalidad imaginable. Como los otros 3 fieles miembros del tercer grupo apostólico, Lebeo Tadeo está más o menos en la oscuridad. Pero esa oscuridad de ninguna manera empaña nuestro respeto por ellos. Todos llegaron a ser formidables predicadores. El Nuevo Testamento registra un incidente en el que está involucrado este Judas Lebeo Tadeo.
Para verlo, volvamos a la descripción que hace el apóstol Juan del discurso de Jesús en el aposento alto. En Juan 14 versículo 21, Jesús dice: El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Entonces, Juan agrega: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Versículo 22. Aquí vemos la humildad de este hombre. No dice nada indiscreto, temerario o demasiado confiado. No regaña a Jesús como hizo Pedro una vez. Su pregunta está llena de suavidad y mansedumbre, y no muestra ninguna forma de orgullo. No podía creer que Jesús se pudiera manifestar a este insignificante grupo de 11 y no al mundo entero. Después de todo, Jesús era el Salvador del mundo. Era el justo heredero de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Ellos siempre habían asumido que Jesús había venido para establecer su reino y sujetar todas las cosas a él. Las buenas nuevas de perdón y salvación eran ciertamente buenas nuevas para todo el mundo. Y los discípulos lo sabían muy bien, pero el resto del mundo, en su mayor parte, todavía no lo sabía. De manera que Lebeo Tadeo quería saber: ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no a todo el mundo? Él era un discípulo piadoso, un hombre que amaba a su Señor y sentía el poder de la salvación en su propia vida. Estaba lleno de esperanza para el mundo, y en su propio tierno corazón, y como lo haría un niño, quería saber por qué Jesús no se iba a dar a conocer a todos. Obviamente, seguía esperando ver el reino viniendo a la tierra. No podemos culparlo por eso. Así fue como Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Lucas 11 versículo 2. Jesús le dio una respuesta maravillosa, y la respuesta fue tan tierna como la pregunta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14 versículo 23. Jesús se manifestará a cualquiera que lo ame. Judas Lebeo Tadeo seguía pensando en el reino material y político. ¿Por qué no has tomado control del mundo todavía? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? La respuesta de Jesús quería decir: no voy a tomar posesión del mundo externamente. Voy a tomar posesión de los corazones, uno a la vez. Si alguno me ama, él guardará mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y juntos estableceremos el reino en su corazón. La mayor parte de la antigua tradición sobre Lebeo Tadeo sugiere que unos pocos años después de Pentecostés, llevó el Evangelio al norte, a Edesa, una ciudad real en Mesopotamia, en la región de lo que hoy es Turquía. Hay numerosos relatos antiguos de cómo sanó al rey de Edesa, un hombre llamado Abgar. En el siglo IV, Eusebio el historiador dijo que en los archivos de Edesa, ahora destruidos, había numerosas referencias a la visita de Tadeo y a la sanidad de Abgar. El símbolo apostólico tradicional de Judas Lebeo Tadeo es una cachiporra porque la tradición dice que, a causa de su fe, con ese instrumento fue golpeado hasta morir. De esta manera, esta alma tierna siguió a su Señor fielmente hasta el fin. Su testimonio fue tan poderoso y alcanzó tan lejos como el de cualquiera de los discípulos mejor conocidos y más elocuentes. Él, como ellos, es una prueba de cómo Dios usa a gente común y corriente en formas admirables. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, les saludamos y nos complace que disfrute de este canal creado y diseñado para usted, donde podrá escuchar en su idioma las adaptaciones de los mejores títulos cristianos. Libros escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano, e inspirados en la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado, 12 hombres comunes, escrito por el pastor John MacArthur. Autor de este y otros títulos famosos. John MacArthur, nacido en Los Ángeles, California.
en el 19 de junio de 1939. Es un pastor y autor estadounidense, conocido por su programa de radio de enseñanza cristiana, sindicado internacionalmente, Gracia a Vosotros. Es el pastor y maestro de la Iglesia Comunitaria de Gracia en Sun Valley, California desde el 9 de febrero de 1969 y actualmente es también el presidente de la Universidad de Maestría en Newhall, California y del Seminario de Maestros en Los Ángeles. Contrariamente a la creencia popular, no tenemos que ser perfectos para hacer la obra de Dios. John MacArthur examina los 12 hombres que Cristo eligió como sus discípulos y nos ayuda a descubrir cómo nosotros podemos transformar nuestras propias imperfecciones en herramientas útiles para impactar a otros. Sin ir más lejos, las debilidades de los 12 discípulos están preservadas para siempre a través de las páginas del Nuevo Testamento. Jesús eligió gente común, como pescadores, recolectores de impuestos, políticos fanáticos y cambió sus debilidades en puntos fuertes, produciendo grandeza de la total inutilidad. MacArthur delinea principios del cuidadoso entrenamiento de los primeros 12 discípulos, para los discípulos modernos como tú. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana con el último capítulo de esta serie titulada, 12 hombres comunes. Y si te ha gustado este video y el canal te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.